Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, bienvenidos a su programa Excelencia Personal. En estos días en que cada año Dios nos permite dedicar esta semana a algunos temas de reflexión más profunda que giran mucho en torno a los valores espirituales, involucrando valores religiosos. Aquí hemos hablado en algunos programas la diferencia entre valores espirituales y valores religiosos. No es que sea un contrapunto, pero es que a veces sí hay valores espirituales sin haber valores religiosos, y a veces hay valores religiosos sin que existan valores espirituales. Eso es justamente lo religioso sin espiritualidad, algo que llamó el Mahatma Gandhi uno de los 7 pecados capitales sociales: la religión sin espiritualidad. Escuchamos en un domingo, en un evangelio dominical, el relato acerca de el ciego de Jericó. ¿Lo escuchamos realmente? Bueno, lo dudo, no sé. A lo mejor nada más lo captan nuestros oídos, pero no lo digiere nuestro espíritu. Y nos quedamos con una realidad religiosa, evangélica, pero sin espiritualidad. Y entonces, gracias a nuestro productor, conocí a Fernando Nieto Reyes. Y pues gracias a nuestro productor, hoy está aquí Fernando Nieto Reyes. Bienvenido, Fernando. Gracias, Gerardo, gracias por la invitación y gracias a tus radioescuchas. Me sorprende tu juventud. Yo creí que eras un hombre mayor después de estar leyendo algunos capítulos del libro y de otro libro que luego vamos a comentar. Ya aceptó venir dentro de 8 días para platicarnos de otro libro que está buenísimo. Gracias. Pues me imaginé que peinabas muchas más canas. No, sí, ya tengo algunas, pero no. Sí, pero no tantas. Oye, Fernando, pues no sé por dónde empezar. Empieza por donde tú quieras. Bartimeo es una novela. En primer lugar, los 2 libros son de género novelesco y son de cerca de 300 páginas cada uno, de una lectura sumamente ágil. Es como los mejores novelistas, te atrapan, lo empiezas a leer y te sigues y te vas atrapando en una trama que además, caramba, a lo mejor sin que nos demos cuenta, nos proporciona valores espirituales. ¿Por qué te ocurrió escribir un libro acerca de Bartimeo? Bueno, Bartimeo surge básicamente como una respuesta a una inquietud que había estado escuchando últimamente de mucha gente que piensa que Dios es un Dios que está como constantemente buscando la manera de probarnos. A ver, Dios te quiere probar. Entonces, Dios te va a poner aquí un obstáculo, Dios te va a poner otro obstáculo acá, y en cada uno de esos obstáculos quiere que tú le respondas de una manera, digamos así, muy, muy rígida.
Y a veces, muchas veces, o la mayor parte de las veces, cuando no le encontramos esa manera de superarlo y cuando vemos alguna caída o algo así, nos concretamos a decir, pues es que Dios así lo quiso, ¿no? Ya estaba de Dios, Ya ya estaba de Dios. estaría de Dios. Y entonces la novela surge así como una inquietud, de dar una respuesta precisamente a estas cosas de pensar que Dios no es a veces así un ser que está constantemente tratando de probarte y de ver cuáles son tus capacidades y de ver cómo le tienes que responder. Como si Él no supiera. Exactamente. Como si Él no nos conociera. Dios es un Padre amoroso y es un ser que nos da la posibilidad de que nosotros vayamos creciendo al tiempo que nuestra vida se va desarrollando, sin cortapisas, sin obstáculos, sin pruebas y esas cosas que a veces no nos dejan madurar como seres humanos, ¿no? Yo había estado escuchando últimamente el comentario de que si te pasa esto es porque seguramente alguien de tu familia o tú has cometido pecado, entonces Dios te está de una vez en esta vida tratando de hacer compensar lo que tú hiciste. Oye, Fernando, pero también yo he escuchado alguna persona decir, ¿pero qué pecado habré cometido? Sí. Oye, y es una de las grandes violaciones al 5º mandamiento, no matarás. Uh-huh. No matarás. Si una madre le dice a su propio hijo, no sé qué pecado habré cometido para tenerte a ti como hijo, sí, está incumpliendo el 5º mandamiento. Sí, claro. Está matando. Es una asesina de posibilidades, de autoestima, de dignidad. De conciencia. Y si la propia madre lo hace, pues el niño, híjole, si así me trata mi madre, ¿cómo me tratará el mundo? ¿Cómo me tratarán los demás? Y a veces decimos, bueno, pues me voy a confesar, a ver, primero el mandamiento. No, pues sí, amo a Dios. Segundo, tercero, pues no tengo nada que confesar. Y nos creemos muy buenos. Sexto, no cometerás adulterio. No, pues qué barbaridad, qué cochinada. No tengo nada que confesar. No desearás al hombre o a la mujer de tu prójimo. No, pues imagínate. No sabemos ni qué confesar. Y estamos violando. No sé, no te quiero sacar de tema, Fernando. Sí, no. Pero es una ceguera a veces, porque así como tú dices que oíste unas y otra persona decir, bueno, fue voluntad de Dios, ya estaría de Diosito, como dice Cornejo, Miguel Ángel Cornejo, se murió de borracho, y dice la viuda o los hijos, pues ya estaría de Dios. Sí. Fue la voluntad de Dios. Y dice Cornejo, yo no me puedo imaginar a Jesucristo llevándole el pomo al borrachito para que se ponga hasta atrás y le dé una cirrosis y otra y se muera. Pues no estaría de Dios. Y es que, fíjate Gerardo, si esto ya de por sí ya parece grave, más grave todavía parece ya en nuestro tiempo. Digo, y esto desgraciadamente se lo he escuchado decir a sacerdotes, gente que ha tenido que reflexionar, ha tenido ya un estudio teológico, decir que los males que vivimos son consecuencia del pecado que hemos cometido, o más aún, que cometieron nuestros padres o cometieron nuestros antepasados, y que entonces está cumpliéndose aquella sentencia que decía Dios en el Antiguo Testamento, que el pecado de los padres, Dios lo iba a castigar en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Muy mal interpretado, desde luego, claro, la Sagrada Escritura, porque habría que contextualizar, ¿no? Vamos a contextuarlo en el ámbito de la psicología y de la pedagogía moderna, y sí nos damos cuenta de que los pobres nietos y los bisnietos pagan las burradas, claro, los pecadotes de esa mamá que hace 4 generaciones maldijo a su propio hijo, sí, diciéndole no sé qué pecado cometí para tenerte a ti. Es decir, ahí está el crimen, el homicidio espiritual, lo que diría Chinchachoma, el aborto psíquico. Sí. No abortó a su hijo biológicamente, lo abortó espiritualmente. Y bueno, qué bueno que mencionas que algunos sacerdotes, inclusive teólogos, llegan a inducir ellos mismos a este tipo de errores. Oye, los que condenaron a Jesús, pasado mañana es Viernes Santo, vamos a escuchar esa lectura. Sí.
Ellos fueron los que dijeron que su sangre caiga, cuando Pilato dijo, espérate, pues yo lo veo justo este chavo, mano. Ujú. Digo, no sé qué mal ha hecho, no ha cometido ningún crimen. Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Bueno, pero esa fue una maldición de aquellos, de Anás, de Caifás, del Sanedrín. Eso no quiere decir que Dios lo cumplió, ¿eh? Claro. No. Y mucho menos que haya sido algo que hubiera estado dispuesto por Dios, porque entonces ese es el problema. Lo grave de esta afirmación es que hacemos pensar a la gente que Dios es un ser que se regocija en el dolor y en el sufrimiento del ser humano. Diosito me lo mandó, Diosito me lo Sí. quitó. Bueno, espérate, lee completo a Job, ¿no? Claro. Para que puedas entender. Y si entendemos el contexto histórico, quizá a lo que se referían los profetas cuando decía que Dios castigaba el pecado de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, el pecado de los padres en los hijos hasta tercera y cuarta generación, lo que intentaban era poner un remedio a todo la corrupción que se estaba viviendo en su tiempo, pensando quizá el profeta de una manera pues un tanto ingenua que si se amenazaba en el castigo sobre aquellos seres más queridos, entonces la persona se iba a abstener de hacerlo. Uh-huh. Ahora sabemos que era una manera de hablar, pero que en realidad Dios no es así. No es ese ser perverso, castigador, que está rodeado de angelitos petacones, con una Sí. libreta en la mano, llevando nota de cada pensamiento, y de cada vez que no me lavé la cabeza, y de cada vez que... Como si fuera un Dios policía. Oye, es que si falta misa, 7 años de purgatorio. Sí. Qué bárbaro, mano. Mejor media hora ahí de fastidio, porque no entiendo lo que es la misa. No, espérate. No va por ahí, ¿verdad? Sí. No va por ahí. Lo que sí va por aquí es una pausa, con permiso. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Ante una religiosidad poco espiritual, ante una religiosidad contaminada, ante una religiosidad cristiana, católica, evangélica, contaminada de otros pensamientos, que confunde estos planteamientos del Antiguo Testamento con el karma, Sí. que tienen que pagar ya en la reencarnación, con los conceptos de la reencarnación budista. Cuando hay esa revoltura, esa confusión, pues tiene que surgir alguien, de preferencia no sacerdote ni teólogo. Y Fernando Nieto escribe Bartimeo. A ver, platícanos más. Sí. ¿Por qué no nos platiques primero un poco la historia de Bartimeo? Bartimeo es un personaje, a mí me parece un personaje muy interesante, Gerardo, porque es un personaje que queda, digamos así, como oculto, queda oculto antes y después de su aparición. Es un personaje, digamos, a la vista de todos como intrascendente. Es un personaje que está sentado un día a la vera del camino cuando Jesús va a llegar a Cafarnaúm. Los evangelistas dicen, San Lucas dice que cuando Jesús va a llegar a Cafarnaúm, perdón, no es Cafarnaúm, es Jericó. Jericó. Y los otros evangelistas, los otros sinópticos, Mateo y Marcos, dicen que lo encuentra cuando va de salida. El caso es que se lo encuentra a la orilla del camino, y cuando Bartimeo sabe que es Jesús el que va pasando, empieza a gritarle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aquí viene la parte interesante. Bartimeo era ciego. Bartimeo era ciego. La gente que iba alrededor de Jesús le dice: oye, cállate. Como diciéndole: ¿por qué molestas al maestro? Tú no tienes ¿Cómo voz. ¿Cómo te atreves? Tú que eres una persona que está considerado impuro,
no tienes por qué molestar. Tú que eres ciego de nacimiento, exactamente, que tienes que pagar los pecados de tus antepasados, cállate, ¿no? ¿Cómo te atreves a hablarle al nazareno? Que era el sentido de aquellos hombres que habían nacido en la desgracia, ¿verdad? Bartimeo, no obstante que la gente lo calla, le recrimina que esté hablando, él grita más fuerte. Y esto llama la atención de Jesús, que voltea y le dice, a ver, acércate, tráiganlo, dice Jesús. Y esta es la parte importante. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Como si de repente en un momento Jesús, que es el Señor, se pone en la actitud de siervo a decir, a ver, dime qué es lo que tú quieres que yo haga por ti. Como si Jesús no supiera. Ajá. Él ya lo sabía, pero quiere que se lo digas. ¿Qué ordenas? Y entonces Bartimeo, yo me imagino que en este momento Bartimeo como que ha de haber pensado, a mí nunca nadie me ha hecho caso. Nunca nadie me ha escuchado, nunca nadie se ha preocupado por qué es lo que necesito, si ya comí, si ya dormí, si ya descansé, si tengo con qué cubrirme. Bartimeo nunca ha sido, digamos así, cuestionado por nadie sobre sus necesidades. Y de repente, el que ahora se considera el rabí, el maestro que va predicando la buena nueva, le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Yo me imagino que en este momento Bartimeo ha dicho, Señor, ya nada. Con que me hayas escuchado, con eso es suficiente. Sin embargo, algo dentro le dice, bueno, pues estás delante del maestro, pues de una vez dile. Y entonces le dice, que vea, Señor. Señor, que yo vea. Y Jesús le dice, Éfeta. que se haga. Que se abran tus ojos. Y comienza a ver, y era ciego de nacimiento. Y era ciego de nacimiento. No es que Jesús le hizo mágicamente una cirugía de estas modernas, ¿no? Y entonces vemos dos cosas muy con interesantes. Rayo láser, ¿no? Sí. Y con todos los avances que ya tenemos ahora, pues ni así se podría hacer. Sí, a un ciego de nacimiento, ¿no? Y entonces vemos dos actitudes. Primero, muy interesantes. Primero, la de Bartimeo, que es un hombre que está marcado por la desgracia, por el pecado. Y la actitud de Jesús, que se porta condescendiente con aquel al que toda la gente quisiera olvidar incluso. Entonces, son dos posturas muy interesantes. Y aquí viene la parte que a mí me gusta tratar de Bartimeo, el ciego de Jericó. Este hombre que lucha por salir adelante, no obstante que los demás lo quieran callar. Y Jesús, que tiene la capacidad de acercarse, o de demostrar más bien, delante de todos aquellos que se consideraban justos porque podían ver, delante de aquellos que se sentían dignos del reino porque tenían todas las capacidades completas para desarrollarse normalmente, que pone o que exalta a aquel hombre delante de todos como queriendo demostrar que Dios está más cerca siempre del hombre que está sufriendo. Aunque él no se entere. Aunque aparentemente el hombre, o más bien, aunque el hombre no se dé cuenta de ello, ¿verdad? Esto es el punto que me llevó a escribir esta novela de Bartimeo. Tratar de hablarle a la gente de una manera novelada para que fuera más fácil, de una más fácil lectura. Tratar de hablar de una manera simple de cómo Dios está más cerca del hombre que está sufriendo, del hombre que tiene algún problema, y de esta manera erradicar aquella nueva tendencia de creer que Dios está castigando o se está soslayando en el sufrimiento de alguno o lo está sometiendo a prueba. O lo está sometiendo Aguántese. a prueba por el pecado que ya cometió. Entonces esto trata de ser una respuesta a esta manera de pensar. Este es en un primer momento. Y en un segundo momento... Perdón. Sí, pero es dramático, vamos a aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Es dramático cuando cometemos abuso. Quiero referirme al libro que hemos comentado con Elia y María Esther Barneche, Libre del abuso. Sí. Uno de los capítulos se llama abuso espiritual. Otro se llama abuso sexual, otro abuso verbal, abuso emocional, abuso físico, en fin. Pero cuando detectamos el abuso espiritual, cuando una mamá o un papá que tiene la carga, a veces neurótica, de educar un hijo,
y de lograr ser obedecido, porque el niño es pequeño y pues no se debe quemar con la plancha, ni debe jugar con cuchillos, ni con electricidad, ni ponerse en riesgo de rodar una escalera y romperse el cráneo, en fin. Necesita una protección ese hijo. Y a veces la desesperación, hijo, cuidado, fulanito, te vas a caer, y se cayó, te castigó Dios. Porque le pegaste a tu hermanito, te castigó Dios, te castigó Dios. Eso es abuso espiritual terrible. Sí. Y habría que, si te vas a confesar, padre, me falté al segundo mandamiento. No nombrarás a Dios en vano. A veces decimos, no, pues yo no he jurado en vano, levantando falso testimonio, mintiendo, ni he usado el nombre de Dios en vano. Claro que lo has usado. Y lo has usado para asesinar la idea de Dios. Porque el niño, sí, ¿cómo puede ir entendiendo qué cosa es Dios si los viejos no lo entendemos? Si Tomás de Aquino termina la Suma Teológica, después de escribir miles de páginas de teología, termina diciendo, finalmente, a Dios no se le puede conocer, solo se le puede amar. Sí. Dios, ese gran desconocido, pues ¿cómo puede el niño ir aproximándose? Bueno, pues a través de la figura de papá, de mamá. Sí, y qué bueno que tocas este punto, Gerardo, porque fíjate que es algo que todavía se da muy frecuentemente en las predicaciones en los templos. Sí, es dramático. Una manipulación espiritual, como tú dices, muy grave, que no permite que nosotros nos vayamos desarrollando de una manera consciente y madura como cristianos, comprometida. Estamos muy dependientes de los mandamientos, de las leyes, y queremos reparar los males que hacemos con ritos. De manera que si yo siento que he cometido un pecado, creo que solamente con irme a confesar la cosa ya está sanada, aunque mi estilo de vida, mi compromiso con Dios no se modifique. Como diciendo, bueno, yo cometí este pecado, cometí pecado contra el sexto mandamiento, entonces lo que tengo que hacer para remediar esto es voy, me confieso y listo. Y en la próxima tentación digo, bueno, pues ¿qué tanto es tantito? Al cabo que todo lo cometo y el correcto. Domingo me confieso. Exactamente. No, pues cuidado. Y entonces no hay un crecimiento, no hay una maduración y no hay una responsabilidad. Y aquí viene la parte importante que siento que es lo que afecta mucho la situación de nuestro tiempo. En nuestro tiempo, desgraciadamente, no tenemos una vida de compromiso. Alguna vez en una clase estudiando filosofía, nos decía uno de los sacerdotes que nos daba la clase, ¿con qué compararían ustedes o cuál sería la similitud de la palabra amor? Y pues había muchos que decían, bueno, pues amor es libertad, amor es felicidad, amor es gracia, amor es muchas cosas. Y él decía, como que no me han encontrado la palabra, decía, el símil de la palabra amor es compromiso. Promesa con... Si tú amas, sí, te comprometes, ¿no? Te haces una promesa con, y entonces esto te hace responsable de tu hermano y te hace responsable de la gente que te rodea. Y entonces cuando tú vives el compromiso, empiezas a crecer como persona, empiezas a crecer como ser humano, porque vas construyendo junto con los demás. Y si además tienes el don de la fe, pues vas construyendo una religiosidad con espiritualidad. Claro. Ambas muy profundas y no mochas. Exactamente. Volvemos. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque
porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Cada versículo, principalmente del Nuevo Testamento, sin menosprecio de Isaías o del libro La Sabiduría o de la bellísima poesía de los Salmos. Hay traducciones de los Salmos que me gustan más que otras, ¿no? Sí. Porque son más poéticas, más apegadas al sentido y a la intención del salmista, ¿no? Sí. El Salmo 90, el 50, el 109, en fin. El 137. El 137. Es bellísimo. En fin, hay traducciones que nos cautivan más. Pero la palabra ya está, ¿no? Sin menosprecio a todo esto, el Nuevo Testamento es algo terrible, ¿no? Maravilloso. Terrific, dirían los sajones, ¿no? Uh-huh. Es algo impactante. Y me gusta una sugerencia que le compré a Anthony de Melo, que dice, agarra el Nuevo Testamento, ábrelo, comienza a leerlo, y de repente en un momento, ante una palabra, ante una frase, ante una afirmación, cierra los ojos, cierra el libro, y empieza a pensar en esa frase, y empieza a cuestionarla, y empieza a decirle a Dios, ¿de veras? ¿Es verdad esto? Yo no lo he podido ver en mi vida, Jesús. Y cuestiónalo. Y ponte a meditar y a reflexionar y a fondo. Bueno, es maravilloso, Fernando Nieto, queridos radioescuchas, seguir esta sugerencia de Anthony de Melo, porque, híjole, cómo funciona, ¿eh? Y yo creo que fue lo que hizo Fernando Nieto, no sé, él ya nos dirá si desmiénteme, porque el ciego de Jericó, en Lucas o en Mateo o en los evangelios sinópticos, no creo que se lleve más de 8 o 10 versículos. No. ¿Cómo puedes tú de 8 o 10 versículos escribir un libro de 300 páginas? Y una novela deliciosa, además. Pues hubo que recrear, o más bien que crear toda la trayectoria del personaje. Tratar de entender cuál fue su antecedente, cuál fue su pasado. ¿Cuál es el contexto cultural, histórico? ¿Cuál era su contexto? Las creencias de la época. Exactamente, eso era muy importante. Para tratar también de ayudar en este caso a quien lo lea, de comprender la Sagrada Escritura en su contexto original. Porque ciertamente, ahorita con lo que decías, Gerardo, de esta aplicación de lo que podemos hacer de Anthony de Melo, es muy interesante poder rescatar así pasajes de la vida de Jesús, de sus dichos, de sus hechos sobre todo, y tratar de escrutarlo y de no sé, de sacarle todo el jugo a la enseñanza. Aunque a veces se puede llegar a correr el riesgo de no saber contextualizar, digo, ya cuando se está estudiando, no cuando sea un momento de oración, cuando se está estudiando, se corre el riesgo de no comprender cuál era el sentido de lo que se estaba viviendo. Si nosotros en el caso concreto de Bartimeo, por ejemplo, no supiéramos que era una persona que estaba relegada de la sociedad, a lo mejor su curación no nos sería tan llamativa. Pero si comprendemos que este pobre hombre sufre no solamente por la ceguera, sino lo que sería más difícil para él seguramente, que está sufriendo porque aun a pesar de ser judío de nacimiento, en este caso, es relegado de las promesas de los padres, de las alianzas de los padres, porque él había nacido en desgracia, entonces comprendemos que su situación es realmente triste. Bartimeo es un hombre que está, digamos, fuera de las promesas de Dios, porque es un hombre que está considerado como impuro, como marcado. Entonces, no solamente es el dolor físico o el padecimiento físico, sino tiene que vivir el desprecio de los hombres que se consideran limpios, que se consideran puros porque han nacido con las facultades completas. Entonces, ya hay más drama, ya hay más dolor. Y esto es precisamente lo interesante de Jesús, que no solamente redime el dolor físico, sino principalmente redime el dolor espiritual que este hombre vivía. Absolutamente.
Ahora, para poder entender esto, qué bueno que lo señalas, Fernando Nieto, tenemos que contextualizar en la geografía y en la historia. Sí, Es decir, en el tiempo y en el espacio. claro. Nuestra ignorancia nos hace fácilmente víctimas de mentiras terribles. Sí, Déjame compartir contigo y con nuestro auditorio una experiencia personal, familiar. Mis hijos, pero sobre todo mi mujer y yo, tenemos una amiga íntima con la que tenemos unas convivencias deliciosas, hablando de muchísimos temas. Cuando salió el Código Da Vinci, Marianela me lo regaló, le dije, ay, yo no voy a echar ese tumbaburros, mano. No, es que tienes que estar enterado porque la gente luego te pide opinión y tienes razón, 500 y pico de páginas, lo leí completo. Y lo platicamos, no voy a decir el nombre de esta persona, de esta mujer, porque es una mujer muy conocida. Ella es atea, bueno, se dice atea, sí. es agnóstica. Y le dije, "Ay, ¿ya lo leíste? Sí, ya, qué bárbaro. Y también leí el otro en inglés, Ángeles o Demonios. Pero ese no lo seguí leyendo. Leí el primer capítulo y me fastidió. Bueno, ¿y el código por qué te llamó tanto la atención? Porque está plagado de falta de cultura, de ignorancia y de mentiras. Y coincidimos esta persona y nosotros siendo católicos, malos católicos, pero bueno, gentes que tenemos ese don de la fe. Y ella, siendo agnóstica, coincidimos totalmente en la sarta de mentiras. Claro. En cambio, ha habido católicos que incluso fueron líderes religiosos, apostólicos en su juventud, con el padre Mayagoitia, David Mayagoitia, gente estupenda, que al revés, que nos han dicho, no, qué maravillosa revelación hace Dan Brown. Qué maravillosa revelación. Lo desubican, lo colocan en la mentalidad del siglo XXI Sí. y dicen muchas mentiras de Isaac Newton, de Leonardo da Vinci, de los Rosacruces, de los Templarios, del Opus Dei. En fin, está plagado de mentiras y de imprecisiones culturales. Bueno, esto lo menciono, Fernando, querido Radio Escucha, perdón que arrebate el micrófono, que tiene que ver con Bartimeo, que tiene Mucho. todo que ver Claro. con este libro de Fernando Nieto, por lo siguiente. Hace poco, este mismo año, se destapó otra estupidez. El Santo Sepulcro, donde está Jesús y la Magdalena. Sí. Bueno, primero tienes que ser muy estúpido, ignorante, verdaderamente de una ignorancia demencial, para ignorar que la costumbre en geografía y en historia, en esa época y en ese lugar, jamás era la costumbre que tenemos en México, donde los restos de mi abuelita descansan junto a los restos de mi abuelo, en dos tumbas separadas para que no se vayan a pelear, para que no haya conflicto y para que no haya sexo ni haya nada. Pero, oye, no tiene que ver con la realidad geográfica y con la realidad histórica de hace 2000 años, no sé si me explico. Sí, claro. Y supuestamente son paleontólogos, antropólogos, arqueólogos, gente muy sabia, expertos, los que hicieron este descubrimiento, y hoy muchos pobres infelices por su ignorancia han perdido la fe, como López Portillo confesó, fue valiente, y confesó que leyendo a Hegel perdió la fe. Sí. Bueno, pues yo dije, hay que reconocer la valentía del presidente, que reconoce que perdió algo. Yo no Sí. puedo decir, fíjate que perdí mi reloj, yo Rolex, porque me va a decir Marianela, ¿y tú cuándo tuviste un ¿Cuándo? Rolex? Sí, claro. Pues no, nunca tuve un Rolex. No puedes perder algo que no existe. Claro. Entonces, perdí la fe. Reconoció que perdió la fe. Y hoy muchos pierden la fe escuchando unas fantasías terribles que, caramba. Fíjate, Gerardo, que... Perdón que te arrebate la palabra. No, perdóname que no te dejo hablar, hombre. Te invité a hablar de tu libro. No. Fíjate que precisamente el libro, hicimos la presentación el 18 de mayo del 2005. Y coincidió casi con la época en la que había salido el Evangelio de Judas. Hombre, otro.
Y entonces Otra mentirosa. yo me acuerdo que con un poquito de sarcasmo, el día de la presentación yo les decía, bueno, no estoy pretendiendo presentar el sexto evangelio, ¿verdad? Sí, no. Ya tenemos 5, sino nada más darle un poquito de aplicación a lo que ya tenemos y darle una interpretación, digámoslo así, de una manera sencilla, para tratar de conocer un poquito más de cerca a este personaje que pudo haber sido así, que seguramente algo de él pudimos captar, no tanto porque uno sea divino, porque uno tenga magia para conocer este tipo de cosas, sino porque a veces se nos olvida que los seres humanos podemos estar llamados a actuar con un poquito de coherencia. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Fernando Nieto, concluye la idea, porque tenemos que ir a otra pausa, qué bárbaro. Sí, decía nada más de una manera breve que lo único que estamos pretendiendo con el libro de Bartimeo es hacer accesible este personaje a la gente y que a la vez este personaje ayude a entender que Dios es un Dios cercano. El final de la novela nos va a presentar un Bartimeo que a final de cuentas no tiene una conversión al cristianismo tanto por el milagro, sino por el resultado del milagro, que es una vida de armonía entre los discípulos, que es lo que finalmente lo convence. Es que nos la puso muy difícil el patrón, oye. Sí. En eso conocer el mundo, que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, pues yo creo que es lo más difícil que puede haber, caramba. Sí. Que podamos realmente ser capaces de amarnos, verdaderamente de amarnos, Fernando. Bueno, pero de veras es un libro para disfrutarlo, porque es un género novelesco, Sí. pero con unos valores extraordinarios. En su lectura descubrimos que no solo existe el fundamentalismo islámico, que tiene asustados, no, también existe el fundamentalismo del judaísmo, de toda esta cosa de la tercera y cuarta generación, y también existe, y vamos a entender, el fundamentalismo de George Bush y de su religión, el fundamentalismo de los fundadores de Estados Unidos que llegan en el Mayflower, que son calvinistas, que no creen en la libertad, en el libre albedrío, sino creen en la predestinación y creen que América es nada más Estados Unidos, we are Americans, Sí. y que ellos son los salvadores porque están destinados a ser los dueños del mundo, los dueños del oro, el gran imperio, y además en el cielo. Casi por mandato directo de Dios. Y los prietitos, los amarillitos, los negritos, los no gringuitos, pues estamos condenados al infierno. Sí. A ser pobres aquí, a tener tratados de libre comercio, de libre entre comillas, a fastidiarnos, a que se mueran de hambre nuestros campesinos, porque no somos del Mayflower. Y por supuesto los seguidores del Islam y los ayatolas y a destruir Afganistán y a destruir Irak. Y sigue Irán, Dios santo. Y Bueno, seguiremos, desgraciadamente, todo eso y en sigue el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Y sigue una pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa.
porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Y ya pues casi último bloque para despedirnos. Fernando, yo recomiendo la lectura porque es deliciosa, pero además es de una gran profundidad. Y lástima que hacemos esto pues ya en Semana Santa, ojalá lo hubiéramos hecho antes para que este libro lo compráramos y lo leyéramos en Semana Santa en familia, me encanta. Bueno, se puede conseguir en editoriales, por ejemplo, la de los tecolotes, de los tecolotitos. En Sambors, sí, está bien. No hay problema. No. Decir, también lo pueden encontrar, por ejemplo, en casas como Buena Prensa. Lo pueden encontrar en Gandhi y en algunos VIPs. No, sí, está facilísimo. Bartimeo, el ciego de Jericó. Edufam, editorial Edufam. El autor Fernando Nieto Reyes. Fernando, contamos contigo dentro de 8 días. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad. Y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.